¿Qué llevamos? Bueno, ahora nos toca la ponencia de Alicia, que es coordinadora de análisis de inteligencia en Vidaidea, y nos va a exponer, bueno, técnicas del análisis de la inteligencia aplicadas a la ciberseguridad. Así que, todo tuyo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, a la organización por permitirnos venir a este evento, que esperemos que se repita muchos años más. Hoy, bueno, como ya os ha dicho Nico, os voy a hablar de las técnicas de análisis de inteligencia aplicadas a la ciberseguridad, pero antes me presento brevemente. Soy Alicia, estoy en Vidaidea y pues mi cargo actual es coordinadora de análisis de inteligencia. Probablemente muchos os preguntaréis, como me ha pasado a mí a lo largo de mi trayectoria, ¿qué hace la inteligencia en un congreso más de ciber? ¿Por qué? Todo esto yo creo que se debe a que tenemos la idea de la inteligencia como un hombre con gabardina y sombrero espiando enemigos en países vecinos o no tan vecinos, pero no, al final nuestro mundo ha evolucionado muchísimo y ¿por qué no lo iba a hacer con él la inteligencia y, por supuesto, su aplicación? ¿Qué nos puede aportar la inteligencia a nivel de usuario y también a nivel de empresa? Que es un poco lo que más lo quiero enfocar yo hoy. Pues bien, nos ayuda a prevenir el ciberdelito, pero también a anticipar riesgos y, por supuesto, necesidades que vamos a tener en un futuro. Para ello nos tendríamos que hacer un montón de preguntas que obviamente no nos da tiempo a ver, porque si no me tiraría toda la hora con esto y tenemos mucho que hablar, así que lo vamos a acotar directamente a las 3 que veis ahí en pantalla. Para empezar un buen análisis de inteligencia, yo me preguntaría cómo está nuestra organización hoy y cómo va a estar dentro de 3, 5, 10, el plazo de años que queramos fijar. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Pero lo más importante, ¿qué vamos a tener y qué vamos a necesitar? Y, por supuesto, ¿qué puede ocurrir dentro de ese plazo de tiempo que nos hemos fijado y cómo nos puede afectar a la empresa? Creo que un ejemplo bastante claro ha sido la pandemia, que hace 3 años probablemente, si hubiésemos estado aquí y yo os hubiese puesto el caso de ejemplo que os voy a poner, la mitad no nos lo habríamos creído. Una vez nos hemos puesto ya en esta fase de centrar el tiro, por decirlo de una manera un poco coloquial, tenemos que hablar de las perspectivas sobre las que vamos a responder a estas preguntas. Al final, para hacer un análisis completo y que nos sirva y nos aporte valor, no podemos simplemente verlo desde nuestra perspectiva, que en este caso sería la positiva, la de la empresa, la que va juntos en la misma dirección para conseguir los objetivos que ya nos hemos fijado con estas preguntas y otras muchas que podemos hacer. Tenemos que ver también la perspectiva neutra, es decir, hay otros actores, otras perspectivas que pueden querer lo mismo que nosotros, pero también tienen su propia hoja de ruta y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, la más jugosa y también la más difícil, que es la negativa, la del malo, como lo solemos llamar, o directamente el ciberatacante, que no solo no va a querer que hagamos nuestra hoja de ruta, sino que va a tener una completamente diferente y, por supuesto, contraria. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues bien, definiendo nuestro sistema. Todo lo que afecta a nuestro sistema, tanto a nivel interno como a nivel externo, es lo que tenemos que considerar. Además, esta afectación es distinta. Por ejemplo, a nivel interno tenemos una serie de actores que pueden coincidir o no en la parte externa, como son los empleados. Nosotros, si lo miramos desde la perspectiva única y exclusiva de nuestra empresa, nos interesa saber qué capacidades tienen, las hard skills y las soft skills, que tanto está de moda ahora utilizar, pero a nivel externo nos interesa saber qué estás haciendo en tu tiempo libre o qué haces en tu parte de la empresa. ¿Publicas información cuando te tomas el café de tu pausa por la mañana y tienes el ordenador desbloqueado? ¿Estoy viendo un Excel con información corporativa? Eso también hay que definirlo en nuestro sistema para poder hacer un buen análisis. Por supuesto, tenemos también qué influye este sistema que estamos construyendo. De nuevo, os cojo un ejemplo que se repite tanto a la parte externa como en la parte interna, lo legal. A nivel interno, ¿a nosotros qué nos interesa? Pues las políticas que aplique la empresa, una auditoría para ver el ejercicio de buenas prácticas, pero también tenemos que considerar dónde está nuestra empresa, es decir, qué requisitos legales a nivel nacional o a nivel autonómico nos van a suponer un impacto positivo o un impacto negativo. Esta es la parte que es un poco más, quizá, burocrática y la parte un poco más jugosa es la que viene ahora, cuando vemos las amenazas que existen y empezamos ya a ver un poco la perspectiva
que la vamos a usar en el caso práctico que más adelante os comentaré. ¿Qué tenemos que hacer para determinar estas amenazas? Pues bien, lo primero tenemos que volver a hacernos más preguntas. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué señales de alarma podemos detectar antes de que se produzca esa amenaza y durante el desarrollo de la misma? Y, por supuesto, qué secuencias de eventos es previsible que se desarrollen y esa concatenación, un poco como fichas de dominó, ¿no? Una vez empieza uno ya caen todas de seguido, podemos contemplar en los diferentes escenarios que nosotros, como analistas, vayamos a producir. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, lo primero que tenemos que ver son los motivos y las capacidades, no solo nuestras, sino también de la gente que nos ataca. Es decir, si un atacante lo que quiere es hacernos un ataque reputacional, no va a hacer lo mismo que si busca un beneficio económico a través de un pago de un rescate o un ransom, como lo llamamos ahora. Y tampoco puede ser igual de efectivo si es una persona sola, a lo lobo solitario, o es un grupo un poquito más refinado. Del mismo modo, tenemos que saber qué cosas tienen ellos a su favor, lo que para nosotros es una debilidad y lo que para ellos es una oportunidad, y viceversa. ¿Por qué motivos hay cosas que no van a poder hacer porque simplemente no son capaces? Porque al final, aunque no les conozcamos, siguen siendo gente humana. ¿Esto qué implica? Por hacer un poco un resumen de todo lo que hemos visto ahora, que necesitamos conocer a nuestra empresa y el sistema en el que se encuentra esta empresa. También necesitamos conocer a los atacantes o threat actors, si nos queremos poner un poco más bilingües, y saber cómo pueden comprometer a la empresa y cómo lo vamos a recibir nosotros cuando se produzca ese ataque, si es que se produce. Y, por supuesto, la influencia que todos estos factores pueden tener en el sistema y su conjunto. Antes de entrar al caso práctico, para poneros un poco el ejemplo de cómo se haría, aunque obviamente nos vamos a tener que saltar un par de fases porque si no me van a echar un poco la bronca, os voy a contar un par de técnicas de las muchísimas que hay que se han usado para este caso práctico y que yo creo que os pueden ser muy útiles para el trabajo y, ¿por qué no?, para la vida. La primera de ellas es el brainstorming, también conocido como lluvia de ideas. Esta técnica se emplea en cualquier fase del proceso de análisis y hay que emplearla todo el rato. Al final, lo que hace es que se valoren todas las cosas, por descabelladas que puedan parecer, ahí las tenemos recogidas. Y a través de la matriz de impacto cruzado, que ahora lo vamos a ver en aplicación, podemos ver la relación de esas variables y también la importancia que nosotros, que ya conocemos nuestro sistema, le hemos dado a esas variables. Este caso práctico es algo que yo ya he desarrollado anteriormente, así que os voy a poner directamente el resultado, que creo que os va a ser también mucho más ameno, a mí por lo menos me lo fue cuando lo tuve que ver, y trata sobre el estudio de esa inversión que hubo antes y justo después de la pandemia, de ver cómo fue el nivel, que bueno, os hago un spoiler y obviamente pues no fue el adecuado. ¿Dónde partimos nosotros para hacer este análisis práctico? Pues bien, hemos definido ya nuestro sistema con todo esto que os acabo de contar de nuestras preguntas, las perspectivas, hemos visto los actores, factores y demás que componen el sistema, hemos visto las influencias y hemos hecho un análisis de las amenazas. A través de esta matriz, lo que hacemos es ver la interrelación de todas las variables que hemos seleccionado pertinentes para el caso en concreto que estamos analizando. ¿Qué significan estas letras de la última columna y de la última fila? La última fila no tiene nada que ver con la muerte, es simplemente dependencia de las variables, y la última columna habla de motricidad. ¿Qué es la diferencia entre la motricidad y la dependencia? La motricidad habla sobre cómo las variables impactan directamente en el sistema, mientras que la dependencia trata sobre el nivel de dependencia que tiene esa variable con respecto al resto. A través de esta forma un poquito más gráfica de ver lo mismo, podemos observar cómo se sitúan en los distintos variables en función de su motricidad y de su dependencia, y podemos saber cuáles son esas variables que más nos interesan para luego poder hacer distintos escenarios. Se pueden hacer un montón, pero al final en algún punto hay que acotar y aprender a sintetizar y discernir qué es lo que le va a gustar o lo que necesita nuestro decisor. Una cosa que no nos podemos olvidar jamás a la hora de hacer el análisis práctico de
de cualquier sistema para llevar a cabo una generación de escenarios son los actores. ¿Qué es lo que mide esta tabla? Esta tabla mide las relaciones de fuerzas entre una serie de variables seleccionadas y los actores que se han considerado pertinentes. En este caso, los ciberatacantes, el gobierno, las organizaciones de ciberseguridad y las empresas. Hay 3 tipos de símbolos. Normalmente debería haber 2, pero bueno, en este caso la interrogación tiene bastante sentido, porque si supiésemos cuánta gente se dedica al ciberdelito, pues probablemente no estaríamos aquí ni habría congresos de este tipo. La cruz significa una relación débil, es decir, ¿el nivel de inversión del Gobierno, después de haber hecho todo el proceso de análisis de este caso práctico, se consideró suficiente? Pues no. Sin embargo, el nivel de inversión de los ciberatacantes, debido al éxito que han tenido a la hora de implementar todas sus distintas técnicas, sí que se considera que tenga una relación de fuerza buena. Y así, pues sucesivamente, que os voy a ahorrar ir por toda la tabla, que ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. ¿Qué pasa después? Pues bien, ya tenemos nuestra matriz, tenemos nuestras variables, tenemos nuestras relaciones de fuerza y ya podemos hacer lo más vistoso, lo que más gusta y lo que al final es lo que nos están pidiendo como analistas, que es determinar nuestros escenarios. Como todo, tenemos el más y menos probable y el que más nos gustaría, es decir, el mejor escenario posible y el peor escenario posible. Como el análisis es un proceso dinámico, por supuesto es posible que si hacemos el mismo análisis que yo hice en su día de esto, hubiese alguna modificación. Pero bueno, como nos estamos ceñiendo a este caso práctico, pues vamos a analizar lo que nos dio este análisis. ¿El escenario más probable cuál es? Pues bueno, que obviamente se va a seguir mejorando la calidad de la ciberseguridad porque se detecta una tendencia creciente a invertir en el número de profesionales, a también concienciar a la población, ¿no? Que es importante tener también en cuenta esa parte menos técnica y más social que cada vez crece más y tiene más importancia, y también el aumento del cibercrimen, porque por mucho que nos gustaría, como pasa en nuestro mejor escenario posible, los ciberatacantes siempre que vean una oportunidad y puedan sacar algún tipo de beneficio, ya que se corresponda con la motivación que tengan ellos, van a seguir llevando a cabo sus ciberdelitos. Por tanto, para cualquier momento de vuestro trabajo en el que queráis pararos un momento y considerar nuevas perspectivas, ver qué tipo de riesgos puede haber en vuestra empresa de que el CEO reciba un fraude al CEO o que os llegue un ataque de ransomware o cualquier otro tipo de riesgo o ataque de una perspectiva más técnica, os invito a que, además de emplear todo lo que estoy segura que ya sabéis y muchísimo más que yo, le deis una oportunidad a la inteligencia. Muchas gracias.